Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero platicar un tema, amado hermano. Hoy quiero que estudiemos a la luz de la palabra un tema que ha llamado mucho mi atención. Y definitivamente el apóstol Pablo, perito arquitecto, amado hermano, un maestro en la palabra. Usted sabe que el apóstol Pablo fue el hombre que de alguna forma Dios utilizó para el establecimiento de mucho fundamento doctrinal. El fundamento doctrinal bíblico, en su gran parte, fue establecida a través de la palabra y la revelación que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo. Pero hay algunas acotaciones que creo es muy importante, amado hermano: la perseverancia, el terminar lo que se inicia, es algo muy importante. Realmente la bendición no está tanto, amado hermano, en iniciar, sino en terminar. Quiero rogarle que abra su Biblia entonces en el nombre del Señor Jesús en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Hoy quiero platicar con usted, amado hermano, acerca de la bendición de poder terminar lo que se inicia. El tema hoy es el buen final. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Ya usted tiene la palabra allí en su pantalla. El apóstol Pablo hablando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, dice acá, mire, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, bendito Dios, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, y eso es lo importante, no solamente a él, el apóstol, sino también a todos. Ahí estamos incluidos, tomados en cuenta tú y yo, a todos los que aman su venida. Es decir, el apóstol Pablo de alguna manera tenía la revelación futura de que le esperaba a él una corona de justicia. Una corona que era la consecuencia de haber terminado, tome nota, no de haber iniciado, sino de haber terminado la carrera. Pablo, amado hermano, fue un hombre que definitivamente fue procesado y fue tratado por parte de Dios en el proceso de su formación. A Pablo no le importó. 1 de Corintios capítulo 9 versículo 2 dice: mire, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Quiere decir que Pablo se encontraba al inicio con una contrariedad, amado hermano, del menosprecio, o sea, de la rebaja, por así llamarlo. Hemos estudiado acerca en Behemoth y cómo eso de alguna manera opera rebajando. Y a Pablo no le importó el ser menospreciado, dice 1 de Corintios 9:2. A Pablo no le importó sufrir dentro del ministerio. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, mire, versión Reina Valera nuevamente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloria a Dios. Debemos de recordar que dice la Biblia que en medio de prueba y de tribulación, el pueblo de Dios entrará en el reino venidero. Entonces, una concepción clara en la vida de un hijo de Dios es que la vida, amado hermano, de aquí en adelante no se va a tornar como un lecho de rosas, sino que la batalla se va a incrementar a medida que vayamos avanzando en este tiempo pretribulacionario. Pero, regresando al apóstol Pablo, a él no le importó el menosprecio de la gente. A Pablo, nuestro amado apóstol Pablo, no le importó tampoco el sufrimiento y los vituperios que vivió él a lo largo de su ministerio. El libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 8, y de ahí quiero arrancar
en esta preciosa mañana. Eclesiastés 7:8, la traducción del lenguaje actual, a usted le aparece ahí, mire, TLA, traducción del lenguaje actual. Dice, y hacia ahí quiero dirigirme en esta mañana para que podamos platicar tú y yo. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia, quiere decir que esta es una carrera a largo plazo, perseverancia. El que tiene paciencia llega a la meta. Ya nos están dando acá, amado hermano, de alguna manera un consejo de cómo llegar a la meta. Y es a través de la paciencia. Dice aquí, el orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Entonces, cuando vamos nosotros al contexto de la Biblia, y aquí es donde necesitamos nosotros examinar y apegar de alguna manera si alguna de las situaciones o circunstancias que vamos a ver a continuación de alguna manera tienen algún impacto que deba de ser examinado y evaluado en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarle acerca del buen final. Es más importante cómo se termina que cómo se empieza, amado hermano. De hecho, yo recuerdo que hace muchos años, déjeme contarle, Dios a mí me bendijo cuando estuve trabajando, por así llamarlo, ¿verdad? En el templo de Faraón. Es decir, cuando trabajaba en el mundo, Dios me bendijo de una manera extraordinaria. Mi trabajo secular hace muchos años, y hace más de 15 años, pues llevo de alguna manera ejercitando el llamamiento pastoral como ministro, como pastor. 15 años ya sobre la marcha. 15 años anterior, pues el tiempo en el cual Dios me llamó fue hace 30 años, de los cuales 15 años prácticamente, por así llamarlo, fueron 15 años de preparación, y hoy por hoy 15 años ya sobre la administración. Pero recuerdo que cuando tuve la oportunidad de trabajar secularmente, le hablo 15 años atrás, Dios me bendijo dándome la oportunidad de trabajar en diferentes compañías multinacionales acá en Guatemala. De hecho, mi último trabajo fue como gerente regional para una empresa importante, aseguradora multinacional también, una de las más importantes en aquel momento en Estados Unidos. ¿A dónde quiero llegar? Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de ser enseñado y de ser preparado en aquellos tiempos, alguno de los muchos cursos que en aquel tiempo se daban, y creo que pues hoy al final del día continúan, eran los famosos cursos de Dale Carnegie. Bueno, Dale Carnegie, vale la pena hacer notar que es una persona que vivió ya hace más de 100 y pico de años. Dale Carnegie era un creyente en la fe. Y muchos de los cursos que se reciben de motivación, de capacitación, de cambio de actitudes, son cursos que se entregan a través de estos, valga la redundancia, la publicidad de Dale Carnegie. Pero recuerdo que una de las acepciones o una de las cosas que nos enseñaron, y yo creo que por esto debemos de examinar bien, más vale un buen final que un buen inicio. Y es que una de las acepciones enseñadas en medio de los diferentes cursos es que la mayoría de las personas no termina lo que comienza. Y una de las acepciones que le enseñan a los carnegianos, es decir, a los que de alguna manera son preparados a través de estos cursos, es que una persona que es líder siempre termina. Siempre termina. Sí, escucha bien, siempre termina lo que comienza. Y le enseñan a uno a no ser del montón. En curso, estoy hablando de un curso de hace más de 20 años que lo recibí yo. No podemos ser del montón. ¿Por qué? Porque los del montón empiezan mucho y no terminan casi nada. Entonces, esa era la enseñanza de este curso. Y cuando leía el libro de Eclesiastés, vino a mi mente estos cursos donde a uno le enseñaban, obvio, bajo enseñanza secular, la importancia del por qué era necesario aprender a terminar siempre lo que se empezaba. Y no ser como los del montón que siempre empiezan y nunca terminan.
Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, Eclesiastés nos dice que es mejor terminar que empezar. Ahora, la importancia del buen final, es decir, en un proyecto, en una situación, hoy lo podemos traer a nuestra vida espiritual, debe de ser muy examinada en el interior de cada uno de nosotros. Ya que la Biblia nos enseña por lo menos de 7 personajes, amado hermano, que empezaron bien, pero no terminaron tan bien como habían iniciado. ¿Como consecuencia de qué? De situaciones y o actitudes que existían en el corazón, las cuales hoy tú y yo debemos de alguna forma de examinar y de evaluar estos 7 personajes y qué fue lo que aconteció para poderlo tener como una enseñanza, y si en algo debemos de corregir, procurar corregirlos. Entonces existen 7 personajes que la Biblia nos enseña de que no terminaron bien, aunque habían iniciado bien. Por ejemplo, los primeros que empezaron bien caminando en Dios, la Biblia nos enseña que fueron los Gálatas. Cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, vemos cómo el apóstol Pablo presenta una reprimenda sobre los Gálatas y les dice en el capítulo 5, versículo 7, versión BL95. Ustedes caminaban bien, les dice el apóstol Pablo. ¿Quién les dio la señal de detenerse? Quiere decir que hay algo en el caminar de un hijo de Dios que en algún momento va a procurar. Por eso la Biblia dice que el que persevere hasta el final, porque el final es más importante que el inicio. Para que ahora nos sigan la verdad, les dijo el apóstol, amado hermano, esto fue a causa, mire, y esta es una de las cosas increíbles que yo le decía a Pedrito, yo no me había sentado a examinar la contienda y la pelea que de alguna manera el apóstol Pablo y el apóstol Pedro habían tenido a lo largo de su ministerio. Pero en Gálatas el apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes caminaban bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse? Para que ahora no sigan la verdad. Y el problema descrito en el libro de Gálatas, porque tenemos que examinar las actitudes o qué fue lo que aconteció, que nos deja un acervo, que nos deja, amado hermano, una enseñanza de qué cosas son las que nosotros no podemos como hijos de Dios trascender en, porque muy probablemente podamos terminar deteniéndonos en nuestro caminar de madurez y en nuestro caminar cristiano. Recuerda tú que dice la Biblia que la senda del justo es como la luz, que siempre va de aumento en aumento. Entonces, cuando nosotros acercamos la lupa, encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 14, el motivo de la contienda entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y yo me quedé sorprendido porque hemos aprendido que el apóstol Pablo era un apóstol encendido en carácter. Y por lo que hemos visto, amado hermano, el apóstol Pablo también, cuando no había sido de alguna manera transformado, no le había sido cambiada su naturaleza hacia Pablo, también era un hombre que, dice la Biblia, perseguía y mataba a los que de alguna manera profesaban la fe, previo a convertirse en el apóstol Pablo. Y en Gálatas 2:14 nos dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, los Gálatas se habían desviado. Los Gálatas habían optado por contaminaciones que les estaban siendo enseñadas a través de mucha conducta. Y cuando el apóstol Pablo llega con los Gálatas, les dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, tome nota, le dije a Pedro delante de todos, y se armó el burulú, amado hermano. Yo me imagino que esa escena debe haber sido impactante, ver al apóstol Pablo y al apóstol Pedro teniendo una contrariedad. Pero lo que me llamó mucho la atención es que le dice, mire, dije a Pedro, aquí es Pablo hablándole, el apóstol Pablo hablando a Pedro,
Dije a Pedro delante de todos. O sea que este fue un enfrentamiento público, apostólico. Si tú siendo judío, le dijo el apóstol Pablo a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, amado hermano, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Pedro es, si tú eres cristiano, vamos a parafrasear, si tú eres cristiano, lo que me llamó la atención es que se están refiriendo al apóstol Pedro. Pues no se están refiriendo al pastor Byron o no se están refiriendo a ninguno de nuestros líderes, se están refiriendo al apóstol Pedro. Tome nota. Y Pablo le dice, si tú siendo judío, hagamos la traducción, si tú siendo cristiano, parafraseando, vives como los gentiles, vives como los del mundo. Los gentiles son los del mundo. Entonces lo que Pablo le dice a Pedro, si tú eres un hijo de Dios, vives como los del mundo, ¿por qué estás judaizando? Parafraseando, y obligas a los gentiles a querer vivir como cristianos, a judaizar. Lo que me llama la atención es como Pablo confronta al apóstol Pedro y le dice, tú, Pedro, eres judío, eres hijo de Dios, pero tu conducta de vida, Pablo a Pedro, es como la gente del mundo. Entonces muchas veces la iglesia, amado hermano, se va a detener o se puede llegar a detener como consecuencia de problemas doctrinales o lo que se conoce como berrinches doctrinales apostólicos, porque vemos que una de las peleas más grandes que el apóstol Pablo llega a tener con la iglesia se presenta, amado hermano, en la iglesia de los Gálatas. Y dice la Biblia, mire, vives como los gentiles y no como judío. Y entonces dime, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿por qué obligas a los gentiles a querer comportarse como cristianos si tú siendo cristiano te comportas como uno de ellos? Santo de las misericordias, hermano. ¿Quién le dice eso al que tiene las llaves allá arriba? Imagínese eso. Entonces, lo que realmente el apóstol Pablo le está diciendo a Pedro es, Pedro, la iglesia de los Gálatas inició bien, pero de alguna manera en su proceso de caminar como consecuencia de la religiosidad ha mermado, ha parado. ¿Por qué? Porque la iglesia ha empezado más a querer agradar al hombre que agradar a Dios. Entonces, una de las situaciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, un consejo pastoral, es examinemos nuestra conducta, nuestra manera de caminar. Porque Pablo le dice al apóstol Pedro, tú eres un hijo de Dios, parafraseando. Sería interesante ver Gálatas 2:14 en diferentes versiones. Y tenemos algunos de mis hijos espirituales que yo sé que están al tanto de esta transmisión porque son parte del servicio. Busquen alguna versión en Gálatas 2:14 y si pueden, mándensela aquí a Pedrito, una versión que lea así, porque le dice, mire, esto me llama la atención porque no estamos hablando de un cristiano común y corriente, estamos hablando del apóstol Pedro. Tú eres cristiano, Pedro, pero caminas como uno del mundo. Santo de las misericordias. Y haz de alguna manera a través, porque debemos de recordar que el apóstol Pedro era un apóstol llamado de parte de Dios, genuino. No estamos hablando que no tenía un llamamiento genuino, pero de alguna manera su forma de conducirse había provocado que la iglesia en Gálatas, dice acá, mire, se detuviera. Entonces, ¿qué puede detener el caminar de un pueblo de Dios? Las peleas apostólicas. Ten cuidado, pueblo de Dios, cuando tú escuches, no te dejes contaminar. Cuando tú escuchas de alguna manera apóstoles en contienda, que de alguna manera difieren uno con otro y tienen contiendas doctrinales, eso no es de Dios. Porque ese tipo de acciones, ese tipo de actitudes provocan. Consejo pastoral, pues bendigo a todos nuestros amados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con mucho respeto lo digo. Pero muchas veces
las separaciones doctrinales apostólicas provocan que la iglesia genuina de Cristo se detenga y dejen de seguir la verdad. Gálatas capítulo 5 versículo 7. Entonces los Gálatas empezaron bien, pero de alguna manera se detuvieron cuando su apóstol, el apóstol Pedro, había de alguna manera tolerado, si tú lo quieres ver así, una vida licenciosa. Cuando nosotros examinamos todos los problemas en la iglesia de Gálatas, amado hermano, allá había idolatría, había contienda, allá había pelea, había disensión. Pero había una figura apostólica instalada, el apóstol Pedro. Por eso es que Pablo le dice, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué caminas como los del mundo y has tolerado, parafraseando, que esta situación se torne de esta manera? Entonces, cuando vemos Gálatas 5:12, mire, dice la Biblia, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren... Yo entendí muchas cosas hoy. Amado hermano, y el día de ayer yo le decía, Padre de las misericordias, si esto lo hubiéramos sabido a tiempo, nos hubiéramos evitado muchas circunstancias y muchas situaciones que hemos vivido a lo largo del ministerio. Gálatas 5:12 dice, mire, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Eso estaba siendo tolerado en la iglesia de Gálatas. Cuando avanzamos y vemos el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 24, el libro de Hechos nos muestra, dice que habiendo llegado a nuestros oídos, mire, tremendo, que algunos, salido de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. Entonces ya entendí que una de las formas a través de las cuales el pueblo de Dios muchas veces se turba y se extravía del camino y provoca a causa de contienda del liderazgo, que la iglesia de Cristo, la verdadera, la genuina iglesia de Cristo, pare el proceso de su crecimiento. Podemos ver acá en el libro de Hechos que los turbadores, amado hermano, son aquellos que en medio de la casa, en medio de la congregación, entiéndase iglesia de Cristo, no estoy hablando de una casa ministerial físicamente, sino que estoy hablando de la iglesia general de Cristo. De alguna manera puede sufrir embate de turbadores que de alguna manera, amado hermano, provocan, como dice acá, la mutilación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el problema en los Gálatas? Que en medio de los Gálatas habían perturbadores que lo que querían era ¿qué? Mutilarlos a ustedes. Es decir, uno de los problemas con los que la iglesia de Gálatas se encontraba en aquel entonces es que en medio de ellos habían líderes que estaban caminando como mundanos. Entiéndase, Gálatas 5:12, los que se conocen como los perturbadores. Entonces yo entendí que dentro de la iglesia, como una ecología general, van a existir en medio de las congregaciones los famosos perturbadores, amado hermano, que la intención es mutilar el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de la mutilación del cuerpo de Cristo, estamos hablando de sacar, de desmembrar, porque dice la Biblia que todos juntos a una somos concertados como un solo cuerpo, del cual Cristo Jesús es la cabeza. Es lo que conocemos nosotros como el cuerpo místico del Señor Jesús. Entonces, una de las cosas de las cuales la iglesia se debe de guardar es de los perturbadores. ¿Quiénes son los perturbadores? Los que procuran mutilar. Y acá dice bien claramente, esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes, es decir, estos que los quieren sacar a ustedes del cuerpo de Cristo, los quieren desmembrar de la casa ministerial. Si hay algún pastor, y esto me lo decía el Señor ayer en la tarde, si hay ministros que nos honran viéndonos con esto, tenemos que tener especial cuidado con los perturbadores dentro de las congregaciones.
¿Quiénes son esos? Los que provocan de alguna manera la disgregación de las ovejas en medio de la casa del Señor. Como consecuencia de eso, mire lo que dice Hechos, identifica a los perturbadores. Y habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, ¿quiénes son los salidos de entre nosotros? Los perturbadores que mutilan. Y el Señor me dijo, dile esto. Yo no sé, hay algún pastor, porque esto el Señor me lo dijo desde ayer sábado. Hay un ministro que a esto le va a servir. ¿Quiénes son los perturbadores dentro de la casa? Los que están intentando sacar ovejas del redil de la casa que tú pastoreas. Pero la iglesia debe de estar resguardada y protegida a través de la palabra. ¿Quiénes son los perturbadores? Y esto es lo que me dijo el Señor. Los perturbadores son todos aquellos salidos de entre nosotros, iglesia de Cristo, sin que nosotros los hubiéramos mandado. Entonces, iglesia de Cristo, la iglesia de Dios en este tiempo debe de estar resguardada y cuidada de todos aquellos mutiladores internos dentro de la iglesia. Entiéndase, pseudo liderazgo, que lo único que está provocando es la disgregación y la separación, la mutilación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo opera esto dentro de una casa ministerial? Porque tome nota que en el libro de Hechos los califica y dice, salido de entre nosotros sin que nosotros los hubiéramos mandado. Ellos han ejercitado una actividad, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. ¿Quiénes son los turbadores de los cuales hay que resguardarse para no caer en esto? Aquellos que un día se levantan en medio de una congregación queriendo llevarse a las ovejas con el afán de aperturar un ministerio, amado hermano, sin que el ministro, por favor, iglesia de Cristo, es importante, sin que el ministro les haya enviado. Estos perturbadores son hombres que se levantan en medio de las congregaciones con un pseudo llamamiento y empiezan a mutilar la iglesia de Cristo en la cual se encuentran, o empiezan a mutilar las diferentes iglesias. Yo conozco personas que salieron de en medio de la casa de Fortaleza de Sión y después se encargaron de andar mutilando diferentes iglesias para llevarlas a las propias. Eso la Biblia le llama los perturbadores que quieren mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se identifican? Son personas que un día aparecen en medio de las congregaciones con un llamamiento y un día llegan delante del pastor y le dicen, pastor, me voy. ¿Por qué? Porque la visión de la casa ya no es la misma, en esta iglesia ya no hay amor. No. Dejaron que su corazón se contaminara y se perturbara. Y como consecuencia, dice el libro de Hechos, con palabras han agitado las almas. Entonces tenemos que tener cuidado, amado hermano, de aquellos que solitos se envían y hagan obra. Antier, veía noticias muy vergonzosas, amado hermano, en las cuales pseudo pastores con congregaciones estaban siendo acusados de violación y estaban siendo acusados, amado hermano, acá en nuestra Guatemala, amado hermano, de abuso infantil. Tome nota. Y dentro del contexto del programa decían, ahora solamente hace falta decir soy pastor, poner un local y que la gente se empiece a agregar. Y es cierto, amado hermano, porque una de las cosas que tenemos que resguardar y cuidar en medio de la iglesia es cómo vamos nosotros a terminar nuestra carrera. Los perturbadores son aquellos que se encargan de estar mutilando y sacando ovejas de las diferentes congregaciones con el afán de llevarlos a la propia sin haber sido enviados por el pastor. Una de las cosas muy importantes es saber quién envió o quién reconoció al pastor donde tú te congregas. Está cardíaco, hermano. Gálatas empezó bien y terminó mal. ¿Por qué? Porque se dejó contaminar por perturbadores que empezaron a mutilar la iglesia de Gálatas y se empezaron a llevar a la gente para otro lado. Mire lo que dice acá. Característica, sin que nosotros les hubiéramos enviado.
No basta solo con decir, no, yo salí de aquella iglesia, yo salí del otro ministerio, yo crecí bajo la tutoría de tal pastor. Ok, gloria a Dios. Hablemos con el pastor para ver qué referencias da tuyas. Y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, amado hermano. Por eso nuestro amado apóstol siempre nos ha dicho una frase: ¿qué pata puso ese huevo? Ese era el problema en Gálatas. Habían parado, empezaron bien y terminaron mal. ¿Por qué? Porque se dejaron contaminar. Dice acá, mire, con palabras se turbaron y se agitaron las almas. Esto nos habla de los procesos de negociación que muchas veces se llevan en medio de las congregaciones, cuando se levanta un Absalón que empieza a mutilar, empieza a negociar en medio del pueblo a los que se van a llenar, a los que se van a llevar. Vale la pena hacer notar, si una persona se rebela en contra de la autoridad, ¿usted cree que va con la bendición de Dios? Es sencillo. Y esa misma unción y ese mismo espíritu es operante en medio de aquellos que se levantan en contra de las autoridades establecidas en medio de su casa. Una cosa muy diferente es cuando el pastor ora y dice: Padre, en el nombre del Señor Jesús, oramos, bendecimos y enviamos. Y otra muy diferente es cuando se levanta un caudillo en medio de una congregación y dice: recibí el llamamiento del Señor. Para entonces ya ha platicado con 10, 15, 20 familias y las empezó a mutilar. ¿Cómo? Con palabras perturbadoras. Ya te diste cuenta que los hermanos, ya te diste cuenta que el pastor, ya te diste cuenta que la pastora, ya te diste cuenta que los hijos empiezan a mutilar. Iglesia, Gálatas empezó bien. ¿Qué provocó esa involución? Se dejaron contaminar. Empezaron bien, tome nota. Gálatas empieza bien, pero se para. ¿Como consecuencia de qué? De las contaminaciones que se estaban dando en medio de ellos. Quiero avanzar en el nombre del Señor Jesús y salir de acá de Gálatas y entrar en el segundo personaje en esta mañana. Segundo personaje, o sea, tratando de hilvanar y de parafrasear. ¿Cuál fue el primer motivador que de alguna manera provoca que Gálatas no concluya bien el haberse dejado contaminar por los no enviados? Cuidado, cuidado. Ninguna persona que sale de una congregación hablando de su pastor va a llevar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no es el espíritu de Cristo Jesús. Segundo personaje que empezó bien y terminó mal. O sea que cuidado con las contaminaciones. Gálatas. Número 2, Salomón. Mire, hermano, Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre este planeta Tierra. Y a pesar de ser el hombre sabio, el sabio Salomón, amado hermano, se echó una planchada con mucho respeto, ¿verdad? Pues porque Salomón es Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Hay que aprender que es mejor terminar que empezar. Gálatas empezó bien y terminó con una doctrina trastocada. Terminó con hermanos en la carne. Es más, tuvo que ser corregida la cabeza apostólica, Pedro, cuando el apóstol Pablo, perito arquitecto, le dijo: tú eres judío, pero caminas como gentil. Así que ten cuidado, eres cristiano, pero tus actitudes y tus acciones son mundanas. Primera de Reyes 3:3, segundo personaje que tenemos que examinar, qué actitudes lo llevaron a involucionar. ¿Cómo empezó bien Salomón y terminó mal? Por eso no es importante tanto empezar, sino terminar. Por eso debemos de aprender a terminar lo que empezamos en la vida. Mas Salomón, mire el capítulo 3, versículo 3, Reina Valera. Mas Salomón amó a Jehová, aleluya, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba, dice aquí, y quemaba incienso en los lugares altos. Qué bendición más grande. Lo interesante de esto, amado hermano, es que cuando nosotros avanzamos 8 capítulos adelante, nos encontramos con una gran sorpresa. Porque yo le hablaba a Pedrito hoy en la mañana acerca de la sustitución de los amores. Primera de Reyes dice que Salomón amó a Jehová. ¿Cómo?
andando en sus estatutos, los estatutos que Dios le había entregado a su padre David a través del sacrificio. Pero cuando vamos a Primera de Reyes capítulo 11 versículo 3, mire cómo empezó Salomón. Salomón empezó adorando y abriendo lugares altos, llámese altares delante de Dios, en los cuales él le presentaba y le rendía un culto de adoración a Dios. Primera de Reyes 3:3. A lo largo del caminar entre el versículo 3 y el versículo 11, aparece allí la famosa reina de Saba. Y dice la Biblia que Salomón escuchó el corazón de la reina de Saba. Y cuando Salomón escucha el corazón de la reina de Saba, sufre un trastoque en su corazón. Y mira lo que dice, es que a mí me dejó impresionado esto, cómo Salomón había empezado bien delante de Dios. 1000 altares, dice la Biblia que 1000 altares erigió Salomón. Dice acá, mire, Primera de Reyes 11:3. Y cómo hubo una sustitución. Mire lo que dice el 11. Pero el rey Salomón amó. En el 3:3 dice, mas Salomón amó a Jehová. Arriba, 3:3, tome nota. Pero abajo en el blanco, en el 11:1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón. Sería interesante ir a buscar cada una de las características de esas mujeres. No tuve el tiempo para buscarlo, pero deben de tener cualidades y características muy específicas. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová, oiga la orden de Dios, había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Tome nota. Aquí no es, yo no le llegué, ella me propuso. Aquí el Señor le está diciendo, ni te vas a llegar, ni las vas a recibir. Eso le está diciendo aquí. No os llegaréis a ellas, no llegarás con una propuesta, ni ellas se llegarán a vosotros, ni aceptarás, Salomón, que ellas se alleguen a ti. Esa es aquella situación de no, yo no la busqué, ella me buscó. No, aquí es ni para allá ni para acá. Y dice acá, mire, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, aquí es el meollo, harán inclinar vuestro corazón detrás de sus ídolos o detrás de sus dioses. A estas pues, mire, Salomón bien obediente, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo, esta es la parte que a mí mire hermano, me choqueó. Tengo que confesarlo, no lo había visto así hasta ahora. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sume por favor 700 más 300. ¿Cuánto es? 1000. Quiere decir que David, hermano, quiere decir que Salomón, dice acá, tuvo 1000 mujeres que desviaron su corazón del corazón de Dios. Entonces tome nota cómo en Primera de Reyes, mas Salomón amó a Jehová. Pero 8 capítulos adelante, después de haber conocido a la reina de Saba, dice la Biblia que Salomón, por así llamarlo, sustituyó, porque él había aperturado 1000 altares para adorar a Dios. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 1000 lugares altos había erigido Salomón. Pero cuando se encuentra con la disyuntiva de haber escuchado el corazón, la contaminación, porque usted sabe que la reina de Saba es una figura de una entidad jezabélica a la cual Salomón aperturó su oído. Y como consecuencia de eso, tuvo 1000 mujeres, amado hermano.
Primera de Reyes 3:4. Pie de imprenta. E iba el rey a Gabaón. Aquí está hablando de Salomón. Primera de Reyes 3:4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. En Gabaón 1000 holocaustos. Y también había aperturado 1000 lugares de adoración. Y 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos a Jehová. Primera de Reyes 3:4. Y en el versículo 11:3, 8 capítulos adelante, dice la Biblia que las 1000 mujeres desviaron el corazón de Salomón a los ídolos. Quiere decir que Salomón tuvo una sustitución de amor en su corazón. Ojo, el segundo problema con el cual la iglesia se puede encontrar y que es importante considerar, amado hermano, es mantener y sostener el corazón delante de Dios en una adoración genuina y no dejar que nada ni nadie robe ese primer amor de adoración a Dios. Salomón cometió un error muy grande. Cambió los 1000 sacrificios que presentaba, los 1000 holocaustos que presentaba en Gabaón. Si usted lo quiere ver así, porque, perdóneme, no es casualidad que en Gabaón él levantaba 1000 holocaustos. Y en el capítulo 11, versículo 3, dice la Biblia que tuvo 1000 mujeres. Quiere decir que Salomón sustituyó la adoración por el amor de las mujeres. 1000 sacrificios, 1000 mujeres. ¿Qué nos habla esto? La sustitución de la búsqueda de Dios y de la adoración a Dios. Por eso, una de las cosas que he procurado enseñar, amado hermano, es el día domingo. Es un día de búsqueda de Dios. Cualquier cosa que tú permitas que a tu corazón llegue y sustituya el tiempo de tu culto de adoración delante de Dios, amado hermano, puede ser una abominación delante de Él y puede estar dándose una sustitución de amor. Con Pedrito platicábamos el día de hoy, y esto lo hemos hablado ya en algunas oportunidades dentro de la casa ministerial. Cuando nosotros abandonamos y dejamos de congregarnos por cualquier motivo, por motivo de trabajo, por motivo de deporte. No, hoy no puedo ir al culto de Dios porque hoy tengo la final en la colonia de fútbol. Sustituyó. Vámonos, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 900, 900, 1000, sustitución. Los 1000 holocaustos y las 1000 mujeres nos hablan de sustitución cuando cambiamos las prioridades, amado hermano, y preferimos cualquier cosa antes que nuestro culto racional a Dios. Yo no sé si usted ha visto hermanos que a veces dice uno, bueno, y el hermano Espiriquitiberto, ¿qué pasó? Que dejó de venir a la congregación cuando nos congregábamos físicamente. No, pastor, ahí está, por ahí andaba la esposa. Todo por el mismo precio, duro y directo, por si nos están viendo. ¿Por qué no vino tu esposo? Pastor, es que hoy tenía la final del campeonato en la colonia. Quiere decir que sustituyó el glorificar el nombre de Dios por una final de fútbol. Quiere decir que sustituyó la búsqueda de la gloria de Dios por ir a sacar un negocio el día domingo. Cuidado, empezar bien y terminar mal es cuando cambiamos las prioridades de la búsqueda de Dios. No fue de casualidad que en Gabaón Salomón levantara 1000 holocaustos, pero que 8 capítulos adelante, después de haber sido trastocado su corazón, pues yo sé, la reina de Saba, figura de Jezabel, provocó que sustituyera esos 1000 holocaustos. Como dijo aquel, por el amor de una mujer, ¿verdad? Esa la debe haber cantado Salomón, amado hermano. Solo que él haber dicho por el amor de 1000 mujeres. La sustitución puede ser un error, amado hermano, cuando cambiamos las prioridades espirituales por las prioridades del mundo.
¿Qué pasó que no vino hoy tu hijo al servicio? Es que fíjese, pastor, que como su prometida, su novia, vive un poquito en el interior, hoy aprovechó el domingo para viajar e irla a ver, sustituyó. Ten cuidado, no sustituyas la gloria de Dios por cualquier falacia. Salomón empezó bien, adorando y buscando a Dios, aleluya. Presentaba 1000 holocaustos en Gabaón, él estaba feliz. Escuchó el corazón de quien no debía. Y vemos cómo en el capítulo 11, versículo 3, ya no eran 1000 holocaustos, eran 1000 mujeres. Eso nos habla de sustitución, amado hermano, cuando cambiamos el orden de prioridades. Lo importante no es cómo empiezas, lo importante es cómo terminamos la carrera. Por eso el Señor dice, al que persevere hasta el fin. Lo importante no es que empieces así bien bonito el inicio, es cuando ya vas llegando a la meta y vas dejando la lengua como que es corbata. Pero perseverando hasta el fin, porque al que persevere hasta el fin, dice la Biblia, que el Señor nos tiene guardado una corona de justicia. Así que en el nombre del Señor Jesús, amado hermano, no desvíes tu caminar ni a izquierda ni a derecha, sino que tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. No permitas que nada en el mundo sustituya el amor de Dios en tu corazón. Que tu culto delante de Dios siempre sea racional, en el entendido que estás buscando el rostro de Dios. Y no permitas que nunca nada ni nadie te robe la bendición de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Salomón empezó bien, adorando a Dios con toda la polenta, hubieran dicho aquellos cantantes de antes, ¿verdad? Pero terminó mal. ¿Cuándo? Cuando permitió que el amor de las mujeres, 1700 reinas y 300 concubinas. Mira, ¿cuándo Salomón podía conocer personalmente a cada una de ellas? Yo no sé cuántos sean 1000 dentro de 365, pero yo digo que han de ser unos 2 años y medio, amado hermano. Imagínese, con una concubina o con una reina cada noche diferente. Es algo que ni siquiera es pensable, pues. Pero ¿hacia dónde quiero ir? Sustituir las cosas de Dios por cualquier otra cosa que se constituya en tu prioridad, amado hermano, puede llegar a provocar que, habiendo iniciado bien la buena carrera, la buena batalla, corremos peligro de terminar de una manera desordenada. Por eso es importante examinar quiénes fueron los que empezaron bien y terminaron mal. Número 3. Segunda de Samuel capítulo 16 versículo 23. ¡Hala, hermano! Aquí me encontré es como le digo a Pedrito, ayer me encontré con un montón de sorpresas, ¿verdad? Pero bendita misericordia de Dios que nos sorprende con la palabra todos los días. Segunda de Samuel capítulo 16 versículo 23, otro que empezó bien, Ahitofel. Apúntese el nombre, Ahitofel. Y hasta ayer entendí el árbol genealógico y dije, sí, pues con razón. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, tome nota, era como si se consultase la palabra de Dios. Perdón, amado hermano. Ahitofel, bíblicamente, era conocido como el consejero del rey David. Dice la Biblia que la palabra de Ahitofel, la sabiduría de Ahitofel, su inteligencia, era tal que la palabra o el consejo que él daba siempre al rey. Ahitofel era el consejero detrás del rey, del gobernante. Aunque realmente cuando examinamos la Biblia, vemos que el rey siempre hizo lo que el consejero dijo. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Quiere decir que Ahitofel era un consejero real, pero su sabiduría, su inteligencia era tal que el rey David no hacía nada si previamente no consultaba la palabra de Ahitofel, la cual, dice la Biblia, era considerada como si se consultase palabra de Dios, es decir, como que si se estuviese consultando a un profeta o a un sacerdote. De ahí es que la labor de Ahitofel dentro de lo que era el reinado era muy importante.
Sin embargo, siendo Ahitofel, amado hermano, el consejero del rey David, y sabiendo que David no hacía nada, sino antes le consultaba a Ahitofel, amado hermano, sin ser sacerdote y sin ser profeta, sin embargo su palabra era de tal calibre que David la tomaba como que si viniera una palabra de parte de Dios a través de un profeta. Pero note cómo el consejero primario, yo me atrevería a decir el mando tras el poder. ¿Por qué el mando tras el poder? Porque todo lo que Ahitofel le decía a David, David lo hacía. Tanto David como Absalón. Cualquier consejo de Ahitofel era ley. A pesar que el que estaba en el mando era el rey, lo que Ahitofel decía, amado hermano, debía de ser considerado seriamente. Sin embargo, el consejero real, imagínense, esto nos habla de aquellos hermanos dentro de las congregaciones cuyo consejo al pastor es muy importante. Pero hay ciertas cosas que hay que tener cuidado, amado hermano, cuando hablamos. Más de alguna vez, pues si alguno de mis hijos espirituales me ve y se identifica con esto, de una vez pongan sus valvas en salmuera, mis hijos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Pero más de alguna vez llegó a mis oídos esta expresión: es que todo lo que yo digo al pastor, el pastor lo hace. Yo no sé si alguna vez escucharon ustedes esa frase. Yo estoy seguro que sí. Si es que todo lo que yo le digo al pastor, el pastor lo termina haciendo. Cuidado. Cuidado. 5 minutos. Pare, pero si apenas estoy empezando a predicar. Santo de la gloria. Termino con Ahitofel. Dice la Biblia que el consejero real Ahitofel terminó como conspirador. Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 31. Y yo nunca entendí cómo Ahitofel, después de ser el consejero real, terminó traicionando al rey. Un rey que hacía todo lo que él decía. Traté de imaginarme esa imagen. Decía, bueno, pues, si yo soy el consejero del rey y todo consejo que yo doy al rey, el rey lo pone por acción, ¿por qué me le he de revelar si estoy en una muy buena posición? Pero dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 31, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Quiere decir que Ahitofel, con ese marco que le estoy presentando, se levantó en su corazón en contra del rey David y apadrinó la rebelión de Absalón. Amado hermano, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Por qué se levantó en contra de Ahitofel Gilonita, consejero de David? Y dice la Biblia que a pesar que David tenía muchos otros consejeros, lo que Ahitofel decía se tomaba más en consideración. Eso lo dice la Biblia. Mire, en 2 de Samuel 16, 23. El consejo que daba Ahitofel, ahí le aparece en celeste. Esto es un texto bíblico literal. El consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como que si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto como para David como para Absalón. Ahora, cuando nosotros examinamos quién era Ahitofel, avancemos si quieres hacia la próxima, hijo, y con eso quiero cerrar por razón de tiempo, amado hermano. De veras, extraño cuando en la iglesia predicaba casi la hora y media, hombre. Pero bueno, tome nota. Ahitofel, padre de Eliam. Siga la secuencia. Ahitofel, padre de Eliam. Eliam era uno de los valientes de David. Ahitofel, su hijo Eliam, y dice la Biblia que Eliam era el padre de Betsabé. Quiere decir que Ahitofel, el consejero de David, era el abuelo de Betsabé. Problemas familiares. Quiere decir que Ahitofel terminó conspirando en contra de David como consecuencia que David había tomado a Betsabé, la nieta de Ahitofel, y se había llegado a ella. Y como cosa poca, dice la Biblia que también mató a Urías Eteo. Mire, tanto Eliam como Urías Eteo eran de los 30 valientes de David. Entonces David cometió una falta, un error, definitivamente, lo hemos visto muchas veces. Se allegó a la nieta de Ahitofel, el consejero real.
Y no solamente se allegó a la nieta, mandó a matar también al esposo de la nieta. Esa fue la razón por la cual Ahitofel decidió apadrinar la rebelión, amado hermano, que de alguna manera Absalón había instalado en contra de David. Esto nos habla muchas veces que los problemas familiares terminan afectando de alguna manera las decisiones ministeriales. Ahitofel aconsejaba como si se consultase la palabra de Dios. Ahitofel empezó como consejero real, pero un problema familiar con el rey provocó la rebelión en su corazón, terminando Ahitofel como un traidor, a pesar de que inicialmente todo lo que Ahitofel decía a David lo cumplía sin chistar palabra. Es decir, David no hacía nada sin consultarle a Ahitofel. Eso nos habla de problemas familiares que muchas veces afectan nuestro desarrollo dentro de los ministerios, que provoca que muchas veces paremos en nuestro proceso. Los problemas familiares que permitimos afecten nuestro desarrollo dentro de la iglesia. Tenemos que ser muy claros, amado hermano. Es mejor cómo se termina que cómo se empieza. Existen otros varios individuos que valdría la pena acercar la lupa, pero lamentablemente por cuestión de tiempo no se ha podido. Le dejo los nombres, amado hermano, para que usted en casa los pueda buscar. Estudia acerca de Uzías. Eso lo encuentra en 2 de Crónicas 26, del 13 en adelante. Comenzó haciendo lo recto delante de Dios, pero desvió sus ojos. Nicolás, dice la Biblia, Nicolás era un prosélito de Antioquía, una iglesia preciosa. Pero ahí en esa iglesia preciosa se dio la disfunción de la contienda y la pelea entre Pablo y Pedro. Nicolás, amado hermano, fue quien establece la doctrina de los nicolaitas, una de las doctrinas a las cuales la palabra nos manda a tener cuidado. Y con esta quiero terminar. Bueno, Jezabel es otra que empezó bien, pero terminó trastocada. Es decir, la esposa del ángel de la iglesia de Tiatira arranca bien, pero cuando se es contaminada, empieza a ser Jezabel. Eso nos habla de siervas de Dios que empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Y por último, Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, que empezaron como maestros de la palabra, pero terminaron como apóstatas de la enseñanza de la palabra. Estudia acerca de estos adicionales a los que le hablé. Pero ¿qué te quiero decir en esta mañana? Es más importante cómo vas a terminar que cómo has iniciado. Nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, para que juntos podamos decir: he terminado la buena batalla, he acabado la carrera, me queda que me entreguen la corona de justicia. No olvides, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, que es mejor cómo terminamos. Por eso la Biblia dice que al que persevere hasta el final, la importancia es el final, no el inicio. A veces empezamos bien, pero en el proceso nos empezamos a desviar y necesitamos tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. No permitas que nada ni nadie aparte tu corazón, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos separará del amor de Dios. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.